charla estaba sobre todo pensada para colaboradores del Centro Silencio Barcelona de Susana, que para los que no los conozcáis os recomiendo mucho su centro y la filosofía. Ya me encanta empezando por el nombre, que ya lo dice todo, ¿no? El nombre silencio, que es un bien escaso hoy en día, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Entonces, gracias Susana por organizar esto. Y esto algunos ya la conocéis. El título es Necesitamos suplementarnos. Yo en principio solo voy a hablar de glicanos, porque, a ver, aquí sois terapeutas, supongo que ya conoceréis de vitaminas, minerales. Bueno, si queréis lo puedo extender luego, son 10-15 minutos más, pero bueno, en principio voy a centrarme en los glicanos, que para muchos de vosotros será una molécula nueva desconocida, ¿eh? Y si luego queréis más tiempo, pues lo alargamos, lo dejo a vuestra elección, ¿eh? Espera, ahora, esto. Bien, a ver, en medicina integrativa o en medicina para curar a las personas, para mejorar la salud, es muy importante actuar a nivel celular. O sea, la salud depende de cómo estén las células. Y las células ya saben cuidarse solas, es que no tenemos que darle instrucciones. Ya saben regularse, saben protegerse, saben mantenerse y saben cómo repararse, ¿no? Y cada día pues están regenerando millones de células. Entonces ya tienen las instrucciones. Estas instrucciones vienen a través del genoma. De nosotros, que necesitan, ¿no? Necesitan poca cosa. Una muy importante es aportar los nutrientes necesarios, porque si la célula tiene delante los nutrientes que necesita, ella los cogerá y ya sabrá hacer lo que tiene que hacer con ellos. Entonces, digamos que podemos tener problemas de... A ver, perdona. Es que tengo aquí ahora... es que veía las fotos de todo que me tapan las diapositivas. Vale. Podemos tener problemas de nutrientes, de carencia de nutrientes por tres motivos. Uno muy poco frecuente es defecto genético. Otro puede ser por el exceso de toxicidad en nuestras sociedades últimamente, pero también por una carencia nutricional. Estamos en un momento de una sociedad en que tenemos una abundancia de alimentos, pero tener una abundancia de alimentos no quiere decir que estemos nutriendo bien a nuestras células. Y este es el problema de la situación actual, que puedes tener una abundancia de alimentos, pero tenemos una carencia nutricional. Y esto se debe a muchos factores, por los que muchos ya conoceréis, pero pasaré por encima. Primero, también el exceso de toxicidad por la contaminación. Cada vez tenemos más metales pesados, radicales libres. Los radicales libres, ya sabéis que un exceso, y más si faltan antioxidantes, provocan estrés oxidativo, que está detrás de la inflamación crónica y de la mayoría de muchas patologías. La forma de cultivar. No cultivamos ahora igual que hace 50 años. Ahora estábamos hablando con Agustí del tiempo, ¿no? De la forma de llover, ¿no? Eso interesa a los países, a los agricultores, pero la forma de cultivar ahora es muy diferente. Hay una gran separación en tiempo y espacio, muchas veces, de lugares del cultivo a donde lo consumimos. Muchas veces se cosecha antes de la maduración, y lo que es muy importante es una agricultura intensiva. Esto agota el suelo y entonces hace que no haya tiempo para que digamos, todo lo que cultivamos, sembramos, pueda absorber los minerales, los oligoelementos, las vitaminas necesarias. Aparte, tenemos la forma de cocinar actualmente, cómo cocinamos. Tenemos, ya lo sabéis, una gran disminución de consumo de frutas y verduras. Y esto no solo es preocupante, sino que es muy preocupante también el exceso de azúcares y harinas refinadas. O sea, los azúcares y las harinas refinadas están en todos los lados. Estos son nocivos para la salud. También tenemos un exceso de consumo de carbohidratos, como veremos. Yo aún creo que en los libros de texto de los colegios, muchos libros, en la pirámide de salud aún siguen poniendo los carbohidratos como lo más importante de la dieta, y se les da un protagonismo exagerado cuando no tendría que ser así. Si consumimos carbohidratos, consumimos cereales, es muy importante que sean integrales. Hoy en día el consumo hay muy pocos cereales integrales, con lo cual nos perdemos las propiedades que tenemos en el tegumento de los cereales. Y luego tenemos, hoy en día, vamos a un supermercado, la mayoría está en plásticos, conservantes, procesado. Pues esto no lo teníamos hace 20, 30, 40 años, ¿no? Cuando éramos niños.
incluso hasta la forma de cocinar, ¿no? Diferentes formas de cocinar, pues que si freímos, que si asamos, pues a lo mejor es pues cocinar hirviendo, cocinando al vapor o cocción lenta, pues, pero claro, la rapidez hoy en día, pues vuelta y vuelta a la plancha y venga y arreando, que es gerundio, ¿no? Y luego otro factor, el cuarto factor muy importante, también es el estrés de nuestra sociedad. El estrés está detrás de muchas patologías, ya sabemos todos que debilita el sistema inmunitario, provoca una acidosis tisular, causa inflamación crónica y también una disbiosis intestinal. Todo esto va a hacer que tengamos problemas de mala absorción, de permeabilidad y que no absorbamos los nutrientes necesarios. Hay un índice que se llama índice ORAC, que es un índice que mide la capacidad antioxidante de los alimentos. He hablado del estrés oxidativo, de los radicales libres. La forma que tenemos en el organismo para compensar los radicales libres y evitar el estrés oxidativo es a través de antioxidantes. Algunos pueden ser endógenos, pero la mayoría los tenemos que tomar en la dieta o en forma de suplementación. Y entonces hay unos estudios muy interesantes, este que se hizo en Estados Unidos hace años, donde se miró la capacidad antioxidante de los alimentos y en los años 90 calcularon que se necesitaban 5 o 7 raciones de fruta y vegetales para tener estos valores mínimos. Y ya en el año 2012 ya había subido 13 raciones. Ahora ya no quiero ni pensar si se hiciera este estudio. ¿Con qué día nos tenemos que quedar de esto? Pues que lamentablemente en la mayoría de los casos las frutas y vegetales que tenemos no contienen los niveles de vitaminas, minerales necesarios que necesitamos. Y también otros estudios en los que se han mirado las vitaminas y enfermedad crónica, donde ya se ve que un 90% de la población tiene un déficit de una vitamina, esto en Estados Unidos, y un 70% un déficit de varias vitaminas. Y esto es preocupante, porque las vitaminas, muchas de ellas son antioxidantes y otras son también cofactores de muchas reacciones bioquímicas del metabolismo. Y entonces está claro, los que sois naturópatas, sois terapeutas, sois médicos de medicina integrativa, ya tenemos claro que lamentablemente, aparte de una nutrición adecuada, tenemos que suplementarnos. ¿Y qué suplementos necesitamos para alimentar nuestras células? Aquí tenéis unos cuantos importantes: oligoelementos, minerales, vitaminas, aminoácidos esenciales, ácidos grasos poliinsaturados, los famosos omegas 3, también es interesante tomar antioxidantes, tomar prebióticos, probióticos, micoterapia, dependiendo de las patologías, pero aquí tenemos uno que quizás no conocéis y es el que os voy a presentar hoy, es el motivo de esta charla, que son los glicanos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un pequeño repaso para aclarar conceptos. Hablamos de compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿Pero qué es un compuesto orgánico en química? Un compuesto orgánico quiere decir aquellas moléculas en las cuales tenemos átomos de carbono unidos sobre todo a hidrógeno, de este unido de hidrógeno, pero también se unen a oxígeno, nitrógeno y a otros minerales. Estas son las sustancias orgánicas, ¿de acuerdo? Hacen enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno. ¿Cuáles son las moléculas orgánicas que necesitamos que tomamos? Las primeras, los hidratos de carbono, azúcares, glucanos o glicanos, que es de lo que vamos a hablar, de un tipo de glicanos, los lípidos o grasas, las proteínas, los ácidos nucleicos, que nos servirán para formar el material genético, y las vitaminas. Estas son las principales moléculas orgánicas que necesitamos. Luego también necesitamos moléculas inorgánicas, es decir, son moléculas en las cuales no hay enlaces de carbono con otros átomos. Tenemos el agua, que conocéis que es H2O, hidrógeno y oxígeno, y luego los diferentes minerales. Todo esto lo necesitamos para una correcta alimentación. Vamos a centrarnos en los glucanos, azúcares o hidratos de carbono. Ya os conoceréis la clasificación en función del número de carbonos que tengamos. Una cosa que quiero aclarar de principio es que quizás cuando pensamos en hidratos de carbono pensamos en el hidrato rey, que es la glucosa, y en el paradigma de la glucosa como fuente de energía. Y esto es correcto. La glucosa es la fuente de energía, su principal glucosa. Se absorbe, luego tiene la glicólisis
pasa al ciclo de Krebs formando ATPs, que son las monedas energéticas que tiene el organismo para pagar energía. Luego ya entra en las reacciones mitocondriales de los citocromos de la matriz mitocondrial. Perfecto. El problema es que hacemos extensivo esta función de la glucosa a otros hidratos de carbono. Y esto ni es justo ni es cierto. Entonces, esto aquí pongo esta imagen de los hermanos Marx de más madera para arder al final, que acaba ardiendo la locomotora, os recordaréis de esta película, pues está la imagen en que se tiene a veces de la glucosa, más madera como combustible para quemar. Y este paradigma glucosacéntrico de crear energía no es extensible al resto de los glicanos. Aquí tenemos monosacáridos, una molécula, los más conocidos la glucosa, la galactosa, la manosa y la fructosa. Tenemos los disacáridos, que son los azúcares más conocidos. Los que tenemos en alimentación son la sacarosa, que es glucosa y fructosa, que es el azúcar de mesa, que esto nutricionalmente es nefasto, no habría que tomar. Luego tenemos la lactosa, que es la glucosa, pero en vez de con fructosa, con galactosa. Y recordar que hemos tenido evolutivamente una merma, una disminución de la lactasa, que es el enzima que desdobla este disacárido en glucosa y galactosa, en los dos monosacáridos, y por eso tenemos personas que tienen intolerancia a la lactosa, porque ya no tenemos la enzima lactasa que desdobla estos disacáridos en dos. Luego tenemos oligosacáridos, que según los autores dirán que van de 3 a 9 o a 19 monosacáridos. Muchos son prebióticos, como los FOS, los fructooligosacáridos, que tienen sobre todo fructosa, los galactooligosacáridos, que se forman a través de glucosa y galactosa, y luego los silooligosacáridos, que se forman a partir de la silosa. Estos son muy beneficiosos, se pueden tomar, lo único que a lo mejor no podrían tomar las personas con problemas de FODMAPs, por los FOS, por la fructosa. Luego tenemos los polisacáridos, estos ya son grandes cadenas de muchos azúcares unidos, que tienen una función de reserva. Y en las plantas tenemos el almidón, y aquí tenéis alimentos que tienen almidón, y en los animales es el glucógeno. De hecho, la reserva principal de glucosa que tenemos es de glucógeno, que es en el hígado y sobre todo en el músculo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la capacidad de almacenamiento de glucógeno en el músculo es muy baja y se satura, se llena enseguida, entonces el exceso de glucosa va a formar grasas. Y entonces cuando aparecen las grasas ya aparecen los michelines, porque ya se colapsa la capacidad de reserva de glucógeno en el músculo de las personas o de los animales. Y bien, pero hay ciertos glucanos, o sea, hidratos de carbono, que se unen a otras moléculas. Cuando se unen a proteínas, hablamos de glucoproteínas, si es mayor la fracción proteica que la de hidratos de carbono. Decimos proteoglucanos cuando es mayor la proporción de glicanos que de proteínas, y hablamos de glucolípidos cuando es mayor la proporción de lípidos que de glucanos. Entonces, estas glicoproteínas, que es lo que nos interesa ahora, que tienen una cadena polipeptídica, polipéptido ya sabéis que es la base de la estructura de las proteínas, a las cuales se le van añadiendo como unas antenas, pues unos monosacáridos, unos glucanos. Monosacáridos hay unos 200 en la naturaleza, pero el organismo necesita 8, muy importantes para formar glucoproteínas. Entonces, hace unos años se desarrolló una ciencia que era de los glicanos, que estudió todos estos glicanos, estos hidratos de carbono, estos monosacáridos, que formaban parte de las glicoproteínas por la importancia que tenían. Y entonces ya empezaron a ver que era muy importante porque estos azúcares se necesitaban en receptores celulares para el reconocimiento, por ejemplo, y la función inmunitaria. Empezaron a ver muchas publicaciones en revistas de prestigio, incluso en la revista Nature, en la revista Science, y tenemos aquí, hay muchos, incluso sacó Science un monográfico sobre la glicobiología, y si busquéis en PubMed, que es digamos el motor de búsqueda de información científica y médica más importante que hay, veréis que hay decenas de miles de artículos publicados sobre los glicanos, y aún así son bastante desconocidos. Incluso el Scientific American se tuvo un número dedicado a los glicanos, hay mucha publicación sobre ellos. Pero volvamos al tema. ¿Cuáles son estos 8 glicanos que necesitamos para formar las glicoproteínas? La glucosa, la galactosa, la manosa, la fucosa, la silosa, la N-acetilglucosamina, la N-acetilgalactosamina
y el ácido N-acetilneuramínico, que es el ácido siálico. Bien, estas glucoproteínas pues se unen entre ellas a través de ciertos enlaces con oxígenos, con nitrógenos, con aminoácidos. Bueno, esto no lo vamos a dejar para no liarnos mucho. Y entonces vamos a ver cuál es la función de estas glicoproteínas. Fijaros, estas glicoproteínas tienen todas estas funciones. Vamos a verlas por encima cada una de ellas. Primero, estructural, para formar el colágeno. El colágeno es la base de todo el tejido conjuntivo, de la elasticidad de la piel y de los tejidos. Para que haya colágeno necesitamos, entre otras cosas, vitamina C, lisina, hidroxiprolina, prolina, que son aminoácidos, zinc, hierro, pero también necesitamos de glicanos. También son muy importantes porque tienen una función lubricante y protectora, porque forman parte de la mucina. Las mucinas son los mocos, son estas secreciones que tenemos en el aparato digestivo, respiratorio, urogenital, que dan una forma viscoelástica y es la primera barrera que hay aquí para que los gérmenes queden atrapados y sean, digamos, expulsados hacia afuera. Pues aquí tenemos muchos oligosacáridos con el enlace O-glucosídico, que forman también glicoproteínas. Otra función es de transporte. En la sangre tenemos un transportador universal, que es la albúmina, que digamos que transporta minerales o sustancias o moléculas que no tienen un transportador específico. Pero luego tenemos otras moléculas o minerales que son muy mimados, que no necesitan en la albúmina, sino que tienen su taxi, su Cabify o su taxi particular para transportarlos por la sangre. Por ejemplo, tenemos la transferrina con el hierro, la ceruloplasmina para el cobre, y aquí también intervienen las glicoproteínas en estos transportadores. Y luego, función muy importante, que esta es de las más importantes punteras de los glicanos, la inmunológica. Pensar que las inmunoglobulinas, las gamma-globulinas, que son los anticuerpos que generan linfocitos B para atacar los antígenos, para atacar bacterias o lo que sea, los tumorales, pues, y el sistema de antígenos y el sistema de antígenos de histocompatibilidad, que es el sistema que tienen las células del organismo para detectar células ajenas al organismo, todo esto, estos receptores, se basan estructuralmente en glicoproteínas. Hay hormonas que también tienen glicoproteínas en su estructura, por ejemplo la TSH, que es la reguladora de la tiroides, la eritropoyetina, que es una hormona que forma, digamos que activa la formación, se produce en el riñón, activa la formación de glóbulos rojos o hematíes, y después tenemos la hormona gonadotropina coriónica, que es importante de cara a la gestación. Muy importante también, muchos glicoproteínas actúan de receptores hormonales, por ejemplo el de la insulina, pues hay glicoproteínas. Y es muy importante, ¿por qué? Porque detrás del síndrome metabólico, de la diabetes, de la inflamación crónica silenciosa, yo qué sé, del síndrome ovario poliquístico, de muchas patologías, hay una resistencia a la insulina. Entonces es muy importante que los receptores de insulina funcionen de forma correcta. Y aquí intervienen también las glicoproteínas. Hay enzimas como la fosfatasa alcalina que también estructuralmente son glicoproteínas. Y luego, yo diría que los dos aspectos más importantes de las glicoproteínas, juntos en su intervención dentro del sistema inmunitario, es también que forman parte de los fenómenos de adhesión, interacción, comunicación celular. Vamos a ver, todos sabemos que las células tenemos el núcleo, el citoplasma y la membrana celular que los recubre. La membrana celular ya se dice que se habla hoy en día que es como el cerebro de la célula. ¿Por qué? Porque aquí tiene receptores y estos receptores se unen moléculas informativas a su receptor y desencadenan unas vías de señalización que van al citoplasma y luego al núcleo, que van al DNA y que hacen formar ciertas proteínas y entonces pues ciertas acciones. Y estas órdenes que le llegan aquí pueden ser de nutrición, de reparación, de destrucción, lo que es la apoptosis, la muerte celular programada, de protección, de regulación, hormonales, etc. Pues aquí, esto es la bicapa lipídica, aquí tenemos proteínas, aquí tenemos glicoproteínas y estas antenitas de aquí son las glucoproteínas, o sea que son necesarias para todas las funciones de comunicación celular. También son importantes para los fenómenos de adhesión, interacción, comunicación celular. Ya hemos hablado de las inmunoglobulinas
Luego tenemos algunas moléculas de glicoproteínas que lo que hacen es actuando uniendo las células. Las células tienen que estar unidas. Eso lo sabemos muy bien en la permeabilidad intestinal. Si hay una permeabilidad intestinal es cuando hay problemas. Pues no solo en el intestino, sino en los otros tejidos, tiene que haber una buena oclusión entre célula y célula. Y para esto tenemos unas glicoproteínas que son las caderinas, las selectinas y las integrinas. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, las caderinas, fijaros, tienen importancia. Son necesarias para el desarrollo embrionario, la morfogénesis, es decir, el embrión va desarrollando diferentes órganos y los tejidos se van diferenciando. Hay una polaridad según la cual pues, esta célula va para hacer intestino, esta va a hacer cerebro, esta va a hacer hígado, esta va a hacer músculo. Pues eso tiene que estar dirigido y eso está mediatizado por unas glicoproteínas que son las caderinas. Y también las caderinas tienen importancia en la unión intercelular, como ya hemos dicho. Por eso he puesto aquí esta cremallera, ¿no? Porque une las células entre ellas. Las selectinas, por ejemplo, es muy importante. Cuando tenemos una infección en un foco, sabemos que los glóbulos blancos, los leucocitos, vienen por la luz vascular, por la sangre, y tienen que pasar el endotelio vascular para salir del vaso sanguíneo, ir al tejido donde hay el problema inflamatorio, para actuar aquí donde está el patógeno, ¿no? Pues este proceso de pegarse al endotelio y de pasar entre las células endoteliales para salir del capilar, del vaso sanguíneo, ir al tejido donde necesita trabajar, necesita de unirse selectivamente y para eso están las selectinas, que es una glicoproteína, en este caso ricas de ácido siálico y fucosa. Las integrinas también son muy importantes, ¿para qué? Para que las células se anclen, se unan a la membrana basal. Las células siempre tienen debajo una membrana basal que se une a la matriz extracelular. Une la membrana basal con la matriz extracelular. Pues aquí para esto están las integrinas, que también son glicoproteínas. Bien, esta función de adhesión, interacción, comunicación celular es muy importante, no solo a nivel célula-célula, sino también espermatozoide o ovocito, para que el ovocito diga el si quiero al espermatozoide. Todas las cosas pues tienen que producirse correctamente estos fenómenos de comunicación célula-célula, y también es importante para la adhesión virus-célula, bacteria-célula y también hormona-célula. Fijaros la importancia que tienen las glicoproteínas. Pues ya hemos dicho que la importancia de las glicoproteínas a nivel de comunicación celular. Yo por eso he puesto en esta imagen de antenas de móvil. Las glicoproteínas serían como las antenas, si el móvil fuera la célula, serían las antenas que transmiten la información de una a otra. Son las encargadas de transmitir la información biológica. Y recalcar, aparte de la comunicación celular, el otro punto importante, que es que son necesarias tanto para la respuesta inmune innata como adaptativa del sistema inmunitario. Es muy importante la acción de las glicoproteínas. Vamos a ver ahora un par de conceptos interesantes que a lo mejor os suenan y pueden causar error o mezclarse o crear mala fama a los glicanos cuando no tiene que ver una cosa con la otra si no tenemos claros los conceptos. El concepto de glicosilación. En castellano, en catalán, hablamos de glicosilación enzimática y no enzimática para traducir lo que en inglés decimos glycosylation o glycation, que es la siguiente. La glycosylation o glicosilación enzimática es una unión de glicanos, o sea, hidratos de carbono, a proteínas para fabricar glucoproteínas, pero que está hecha adrede, a propósito. Hay unas enzimas determinadas para hacer esta función, porque es necesaria para el organismo, justamente para desarrollar todas estas funciones que os he explicado. Y esta unión es tan fuerte entre el glicano y la proteína que se hace a través de enlaces covalentes. Esta es la glicosilación que nos interesa, la que está mediada por enzimas, porque la célula la hace a propósito, porque le interesa para fabricar glicoproteínas. Esto es lo llamada glicosilación enzimática o glycosylation en inglés. ¿De acuerdo? Se acaban formando estas glicoproteínas que tienen todas estas funciones que os acabo de comentar. Y luego tenemos la glicosilación no enzimática o glycation en inglés. Cuidado que no es lo mismo. Decimos que no es enzimática porque no está mediada de enzimas, por enzimas. No está hecha de una forma a propósito, adrede a conciencia. ¿Por qué está hecha? Pues está hecha al azar, es aleatoria. Es una unión entre un glicano y una proteína.
que no es una unión muy fuerte, no es covalente, y que estas van a alterar las proteínas. Estas son perjudiciales para la salud. Y se dan sobre todo cuando cocinamos azúcares con proteínas o grasas. Y esto lo vemos sobre todo en la bollería, ¿de acuerdo? Porque en la bollería aquí tenemos la unión de grasas, sobre todo encima saturadas y con hidratos de carbono, y también cuando cocinamos a la brasa. Bueno, a todo el mundo nos gustan las barbacoas, pues hacemos una barbacoa, lo que vamos a hacer para evitar estos problemas, pues hay estudios que demuestran si vas girando la carne con más frecuencia, que dejarla ahí que se vaya haciendo es mejor. También es mejor si marinas, si haces la carne marinada antes de hacer la barbacoa. Y también, pues, si vas a comer la barbacoa, no la acompañes con patatas, acompáñala al menos con ensalada, con verduras, ¿no? Pequeños consejos. Pero ¿qué es lo importante de todo esto, relevante de cara a la salud? Que esta glicación, esta glicosilación no enzimática, produce lo que se llaman los AIDs, los productos finales avanzados de la glicación, que son perjudiciales para la salud y que se han visto que están detrás de muchos procesos, entre ellos la inflamación, y detrás de la inflamación ya viene todo: la diabetes, el cáncer, enfermedades cardiovasculares, neuropatías periféricas, desmielización, neurodegenerativa, alteración del colágeno, envejecimiento, etcétera, etcétera. Pero no confundamos, los glicanos de los que estamos hablando ahora van a servir para hacer glicosilaciones enzimáticas, para producir glicoproteínas, para todas esas funciones que son tan necesarias para la salud. Ya os puse antes los 8 glicanos que necesitan las células para sintetizar las glicoproteínas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de todos estos no los tenemos todos por la dieta. Por la dieta, los que tomamos en la dieta actual, ¿qué es? El azúcar de mesa, la leche, patatas y cereales, pues tenemos sacarosa, lactosa, o tenemos el almidón. Entonces, con lo cual, solo las células reciben glucosa, galactosa o fructosa y ya está. Bien, y ya lo que os dije antes, esto aparte es un problema porque en ciertos, bueno, círculos de nutrición, pues aún se considera esta pirámide como la base de todo, lo que se da una gran importancia a los hidratos de carbono, al almidón, y un exceso de almidón es perjudicial. Fijaros que el almidón es lo que tenemos en el grano, en la semilla, y ¿cuál es la función? Pues dar alimento para que la planta crezca, para alimentar hasta que la planta crezca. Una vez que la planta crezca y saca sus hojas, ya no necesita alimentarse porque hace la fotosíntesis. Pero ¿qué es lo que pasa? Que vosotros, si esto por el experimento es el mínimo, si veis que, por ejemplo, ponéis en algodón una semilla de cereal o legumbres, salen las hojas, pero la semilla sigue sin desaparecer. ¿Por qué? Porque se han ido transformando, ya no son las salvajes de toda la vida, se han transformado y entonces no desaparecen. Y encima, lo que es más grave, que la mayoría de alimentos que llevan almidón provienen de semillas a las cuales se les ha quitado el tegumento, con lo cual ya perdemos muchas vitaminas y minerales muy importantes que están aquí. Por eso hay que tomar siempre, tomar cereales, tomarlos integrales. Además, ¿qué es lo que pasa? Un problema si tenemos un exceso de almidón. El almidón, hemos dicho, es hidrato de carbono. ¿Dónde se digieren los hidratos de carbono? Pues tienen mala digestión. ¿Por qué? Porque empiezan con la tialina, que es una amilasa en la boca, en la saliva, pero eso es poco. Y el estómago, solo tenemos el estómago, la digestión importante es la de las proteínas. Tenemos el pepsinógeno que pasa a pepsina y que es la que empieza a digerir las proteínas. Y de forma indirecta las grasas, porque las proteínas hacen micelios alrededor de las grasas y favorecen su digestión. Pero no hay una digestión de glúcidos. Aquí no tenemos una digestión por enzimas, igual que tiene la pepsina para las proteínas, para digerir los hidratos de carbono. Solo tenemos la digestión química a través del ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué pasa? Que si tomamos mucho almidón, se forma como un gel que encima te secuestra la pepsina, con lo cual se van a digerir peor las grasas y vamos a tener, aparte de esto, una digestión muy pesada. ¿Verdad que cuando os habéis tomado, yo qué sé, para cenar una buena pizza, un buen plato de pasta o de macarrones o pan o eso, ¿verdad que luego si vais pronto a dormir el sueño es ligero, reparador y estáis, bueno, pues es por esto, porque todo ese exceso de almidón al estómago da una digestión muy pesada. Después ya el almidón ya sigue el intestino, la digestión a través de la amilasa. ¿De acuerdo? Y bien, entonces nosotros tomamos este almidón
tomamos el azúcar refinado, que no teníamos que tomarlo, o tomamos la leche, ¿y qué obtenemos de esto? Solo glucosa y galactosa y fructosa. La fructosa no es importante para las glicoproteínas, pero ¿dónde está la manosa? ¿Dónde está la fucosa, la silosa y el resto? Esto no los tenemos con la dieta actual. Y entonces es cuando hay que obtenerlo a través de suplementos. Y estos suplementos, la mayoría provienen de extractos puros de aloe vera. Y una cosa muy importante, los suplementos de glicanos no aumentan la glucemia. Se pueden tomar en diabéticos. ¿Por qué? Porque no son glucosa. Son otros glicanos, otros hidratos de carbono. Y tienen sabor dulce. Son mono, oligo o polisacáridos. ¿De acuerdo? El sabor dulce lo da la sacarosa, el azúcar de mesa. Se puede tomar perfectamente diabéticos. Estos productos solo los hace la empresa Manatec, tiene la patente de todo el mundo, y hay dos productos estrella. Este es el Manapol, que es acemanano, que digamos que sería como una fractosa de un gran peso molecular en Dalton, que es muy importante para apoyar la comunicación celular, es inmunomodulador, mejora el metabolismo celular y también aumenta la absorción de muchas vitaminas. También lleva pectina de aloe vera, que tiene un gran porcentaje de ácido glucurónico, que tiene una gran acción detoxificadora y prebiótica. El Manapol es muy importante, sobre todo de cara al sistema inmunitario. Y ya os he dicho antes que a veces la estructura es la clave de la función. Perdonadme la grosería, pero aquí el tamaño sí que importa, porque el acemanano respecto a la D-manosa, antes creo que me equivoqué, he dicho la fructosa, perdón, D-manosa, aunque molecularmente sean idénticos, el peso molecular, el peso atómico es diferente. El peso molecular es muy superior en el acemanano que en la D-manosa, y esto hace que tenga unas funciones que no tiene la manosa que tenemos en otros suplementos. Ambrotos Life es un suplemento que tiene también, al igual que, digamos, lleva lo que lleva el Manapol en menos cantidad, acemanano y pectina aloe vera, y también lleva otros componentes moléculas muy interesantes que vemos aquí. El arabinogalactano proviene del alerce, que es un polisacárido de galactosa y arabinosa que contribuye a la mejora de la función inmunitaria, es una gran fuente de fibra y también tiene una acción prebiótica y mejora la microbiota intestinal por esta acción prebiótica al ser una buena fibra. La pectina cítrica modificada tiene un gran contenido de ácido glucurónico, es un gran detoxificador de metales pesados, la pectina cítrica, y también tiene una gran acción prebiótica. Lleva salvado de arroz. ¿Qué es el salvado de arroz? Precisamente es el tegumento que no llevan hoy en día los cereales de hoy en día. Por eso hay que tomar cereales integrales. Pues en este salvado, en estas capitas que recubren las semillas, tenemos glicanos, fitosteroles, ácidos grasos esenciales, proteínas, vitamina E, vitamina B y también otros minerales traza que son necesarios. Minerales traza son minerales que necesitamos en pequeña cantidad, pero que son muy necesarios. Alginato sódico, que se obtiene de una alga, que también tiene varios polisacáridos. Los fucoidanos, que también de la alga wakame, que tiene polisacáridos, como su nombre indica, tiene un gran contenido de fucosa, tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían todos los glicanos que llevaría el Ambrotos Life y que son necesarios para nuestra dieta. Y las recomendaciones del Ambrotos Life, pues sería para la mejora de la comunicación celular, regeneración celular, inmunomodulación, metabolismo celular, apoyo al sistema cognitivo, mejora de la memoria, concentración, estado de ánimo, disminuir la irritabilidad y apoyo digestivo. Los glicanos, yo creo que las indicaciones principales son, primero, inmunitario, digestiva, y luego todo lo que es sistema cognitivo neuroprotector son muy importantes. Y luego van a favorecer la acción de otros suplementos allí donde tengan que actuar. Son unos complementos que son necesarios en nuestra dieta. Y pues ya lo voy a dejar aquí, no voy a hablaros más de más productos, de vitaminas, minerales, omegas 3, porque Manatec tiene y tiene cualquier casa de suplementos con las que trabajéis, tenéis muchos conocimientos sobre ellos. Solo me he querido centrar sobre el concepto de los glicanos y sobre los dos productos estrella que llevan glicanos concentrados, porque esto seguramente
no los conocíais y en esto son pioneros y son únicos. Bueno, pues ya está, espero que os haya sido de vuestro interés. Si queréis alguna pregunta, y si no, aquí tenéis para contactar, página web, Instagram o mi email, cualquier duda que tengáis para el futuro. Vale, muchas gracias, Félix. Bueno, la verdad es que muy interesante. Bueno, de hecho, cuando ya me lo comentaste, la función de los glicanos pues es muy necesaria, ¿no? No sé si alguien tiene o no preguntas. ¿Nadie? Bueno. Hasta eso es que se ha entendido todo, no se ha entendido nada. Esperemos que sea lo que nada. Exacto. Que sea porque es viernes por la tarde, que todos queremos empezar el fin de semana. Bueno, no. Una pregunta, Félix. Sí. A nivel terapéutico, ¿cómo podemos utilizar los glicanos a nivel terapéutico? ¿A qué te refieres? Sí, pues por ejemplo, pues, ¿en qué situaciones son beneficiosas los glicanos según qué retos de salud? Vale. A ver, yo trato mucha suplementación y tengo muchas herramientas, pero para mí lo más disruptivo que tengo últimamente, que de efecto mejora lo que es la naturopatía clásica o la suplementación que todos conocemos, son 3 elementos que aportan muchas cosas muy disruptivas e importantes. Uno son los glicanos, otro la micoterapia de los hongos y luego otro la bioinmunogenética. ¿De acuerdo? Y entonces yo trabajo con muchos suplementos diferentes, depende del caso del paciente. Y no sé, los que me conocéis ya sabéis que entre otras cosas yo trabajo con kinesiología, ¿no? Pero es que cuando testas, es que los glicanos, es que todo el mundo te lo acaba pidiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, los tomo cada día ya por salud. O sea, yo por salud tomo Ambrotos Life, tomo DHA y tomo suplementos de vitaminas y minerales, Catalyst, por ejemplo, hay otras marcas también, y eso por salud. Pero luego muchas patologías, pues también los doy. No lo doy siempre, porque también si tienes que dar varias cosas, pues también tienes que mirar pues a lo mejor la gravedad del caso, lo que le vaya mejor, priorizar. Bueno, pero bueno, es que siendo kinesiólogo ves lo que el cuerpo te demanda y es que, a ver, no hay persona que no te lo demande casi, ¿eh? Yo tengo una pregunta. Hombre, Guille, ¿qué tal? Súper, m'ha agradat molt. Moltes gràcies. Gràcies, Guille. A veure, Fèlix, molt interessant. La veritat és que molt bé, el dels glicanos, que ho desconeixia. Bueno, voy a hablar en castellano porque no sé si todo el mundo lo va a entender, entonces hablo en castellano. Tengo una pregunta. Has hablado muy bien del sistema inmunitario, realmente por aquí van bien también para lo que es el estado de ánimo y digestivo, pero nos encontramos que mucha gente viene por falta de energía vital y vitalidad, pero sobre todo también porque hay temas de anemia, vitamina D, falta de vitamina D y mucho lo que es hierro. ¿Esto también es un sustitutivo o un complemento que ayuda a todo lo que es subir el hierro? Vale, mira, me has dicho falta de ánimo, energía vital. Yo aquí lo más frecuente que hay en falta de energía vital, 3 cosas. Primero, que a veces están imbrincadas, ¿no? Problemas emocional, sí. Estrés emocional, información inconsciente que lleves, qué te está pasando en tu vida. Es un tema muy interesante, que esto no se trata con suplementos, pero es muy interesante. A lo mejor algo glandular a nivel tiroideo, suprarrenal, testosterona, estrógenos, es muy importante también regular las glándulas. Y luego, si es cansancio y fatiga, también infecciones víricas. Infecciones víricas crónicas latentes, el típico el virus de Epstein-Barr, que está detrás de muchas patologías, causa inflamación crónica, altera el sistema inmunitario y por ende puede causarte otras infecciones, ¿eh? Entonces, dependiendo de esto, pues das un tratamiento, das otro. Entonces, aquí los glicanos, a ver, si tienes que tomar suplementos de hierro,
pues tienes que tomarlos. Lo que sí te va a hacer bien, si tienes que hacer un tratamiento emocional, un tratamiento pues, de las flores de Bach, hablar, psicoterapia, lo que sea, ¿no? Para virus, lo que te va a ir muy bien también es la microinmunoterapia o la bioinmunogenética, muchas cosas. Para problemas glandulares, pues depende de tratar tiroides. Lo que me ha dicho, por cierto, vitamina D, hay una gran epidemia. Hice un estudio en el hospital y poniendo el límite en 30, que es lo que se hace, tendría que ser más alto para tener salud, solo tenía bien el 9% de la población que estudié. Imaginaros, estamos en un país mediterráneo. Bueno, esto habría que hablar estilo de vida y a lo mejor las puñeteras estatinas que, bueno, que se cargan bueno, este es otro tema, ¿no? El exceso que hay de toma de estatinas. Todo esto, los gliconutrientes, bueno, es que los gliconutrientes siempre te van a ir bien. Y aparte van a ir bien porque te van a potenciar la acción de otros suplementos que puedas estar tomando. Y, por ejemplo, a nivel inmunitario, que esto es muy importante tenerlo bien, los glicanos te van a ir muy bien. Luego otra cosa, para tener un buen sistema inmunitario es básico que el eje intestinal, el intestino, tener bien el intestino que no esté a permearle, es básico, es muy importante. Aquí los glicanos también van a ir bien. Yo tengo muchas pacientes, vienen por infección y muchas con candidiasis intestinal, no sé, parece que vengan muchas a mí, pues todas salen con tratamiento para la permeabilidad, salen con antifúngicos naturales, con quizás prebiótico, y la mayoría es que necesitan el Amprotos Life glicanos y todo eso va muy bien. O sea, es una herramienta más que potencia. Sí, sí. Vale, muchas gracias. A ti, Guille. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno.